Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Fausto Camacho, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, pertenece al Observatorio Ciudadano Electoral. El 17 de abril del 2017 declaró para Diario El Comercio Fausto Camacho: siempre será legítimo denunciar la existencia de fraude en las elecciones. ¿Por qué? ¿Es una premonición o es un riesgo permanente en las elecciones en el Ecuador? Fausto, bienvenido, muchas gracias. No es una premonición, es una declaración en un contexto concreto que son las elecciones del año 2017, de tal suerte que nada tiene que ver con el proceso del 19 ni desde el 21. Sin embargo, la premisa aquella o esa aseveración, en el caso de existir actitudes fraudulentas o presunción de fraude, siempre va a ser positivo el denunciarlos, el comprobarlo fundamentalmente. En el año 17, desde mi perspectiva, varias organizaciones de la sociedad civil, varias organizaciones pudimos demostrar elementos fraudulentos en el proceso. Y no me refiero a la proclamación final de resultados solamente, donde pudieron existir, de hecho existieron irregularidades. Sin embargo, no creo que eran los temas más sobresalientes. Creo que los temas más sobresalientes, partiendo de la definición del diccionario electoral, la definición que hace el diccionario electoral del Centro de CAPEL del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, correcto, señala que fraude es cualquier acción contraria a la disposición de la ley durante el proceso electoral. Entonces, partiendo de aquella definición de que fraude no solamente es truquear cifras, ¿no es cierto?, sino el no cumplir la ley, pues el proceso del año 2017 estuvo plagado de hechos que tenían esta característica. Uno de aquellos, por ejemplo, me acuerdo en este momento, fue la no calificación de la candidatura de Fernando Villavicencio, contraviniendo la ley. Otro hecho público, notorio, evidente, fue la abusiva uso de recursos públicos expresado el 1 de octubre del año 16, cuando se hiciera una transmisión en vivo y directo con los medios públicos del acto de proclamación de resultados de ese entonces binomio Moreno-Glass en el estadio del Aucas, me acuerdo clarísimamente, para ponerle dos hechos que la autoridad electoral pues incumplió la ley. Entonces, esos son hechos fraudulentos y a eso se refería aquella entrevista. Fausto, en el escenario actual, ¿qué observaciones y qué méritos se encuentra en la organización del proceso? Bueno, en la situación actual, desgraciadamente, no es muy, alentadora, digamos, muy positiva, muy alentadora. No en vano, digamos, 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en la administración del proceso electoral, no confían en el organismo que lo administra y la responsabilidad de aquellos de los 5 integrantes de ese organismo. Unos con mayor responsabilidad que otros seguramente sí, pero finalmente no han sido capaces de superar sus propias diferencias, de superar la representación a intereses de cada uno de esos miembros del Consejo Nacional Electoral, y entonces tenemos varias decisiones erráticas, varias decisiones no necesariamente ajustadas efectivamente a la ley, un proceso de control de los partidos políticos que deja muchísimo que desear, desde sus procesos de conformación hasta la distribución del fondo partidario permanente, para ponerle varios ejemplos. Entonces, pues el escenario no es el mejor, es reflejo de una crisis de institucionalidad democrática que va a afectar finalmente a la legalidad, más que a la legalidad, a la legitimidad del proceso electoral y de los electos. Afectar la legitimidad del proceso nuevamente pone en riesgo la posibilidad de un fraude electoral, como ya lo ha explicado usted claramente en el contexto de la palabra. Siempre en las democracias que tienen una debilidad, digamos, institucional, como es la nuestra, y que no es un tema de ahora, que es un tema que viene de atrás, porque el hecho de que en el pasado había organismos electorales fuertes, entre comillas fuertes, como aquel que presidió Pozo, tenía una razón de ser distinta.
y era una cooptación ilegítima de la función electoral por parte del partido de gobierno y una actuación, digamos, parcializada hacia los intereses de ese gobierno. Entonces, eso también es una institucionalidad democrática no adecuada, en crisis, si cabe el término, y entonces ahora es distinta. Sin embargo, no deja de ser débil, no deja de ser deficiente. Y si es que existen elementos fraudulentos, pues habrá que puntualizarlos e impedirlos de ser posible. Fausto, ¿cuál es el procedimiento de escrutinio y transmisión de resultados que aplicará el Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad? ¿Usted tiene observaciones allí? Sí, nosotros como observatorio hemos hecho un proceso de análisis una vez más de un tema que desde mi perspectiva fue la razón por la cual se produjeron las irregularidades en el año 2017 y 2019, los llamados apagones, las caídas del sistema, la desconfianza en la contabilización de los datos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con que en ese entonces ese tribunal electoral, perdón, ese Consejo Nacional, o esos Consejos Nacionales Electorales, empezando por el presidido por Pozo, emitieron un instructivo mediante el cual le daban a la transmisión de resultados una connotación de un proceso de escrutinio oficial. Y esa transmisión de resultados finalmente se convertía en datos oficiales y se sumaba a ello la contabilización final de unas pocas actas en cada una de las provincias, aquellas actas que tenían deficiencias por inconsistencias numéricas que llama la ley o inconsistencias formales respecto de falta de datos, falta de firmas, cosas de esa naturaleza, que la ley prevé que se pueden presentar y que le da un tratamiento especial al proceso de validación de esa información. El Consejo en ese entonces, más allá de lo dispuesto en la ley, emitió ese procedimiento. Y lo hemos visto funcionando en el 2017, funcionando en el 2019. En el 2017 el señor Pozo hizo la barbaridad de anunciar que habría segunda vuelta antes de haber concluido el proceso de escrutinio. Eso lo puede hacer un analista, eso lo puede hacer un comentarista, pero no el representante de la máxima autoridad. Y decir, estos son los resultados, y sí hay segunda vuelta, sin embargo, de no haber completado el 100% del escrutinio de las actas. Eso es inaceptable. Obviamente es una declaración con un alto contenido político para tratar de paliar la crisis aquella que se generó en los alrededores de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral durante aproximadamente 15 días. Entonces, efectivamente, eso tenía un contexto de una ley que hoy ya no existe. La ley, el Código de la Democracia, fue reformado. Y el actual artículo 127 establece con absoluta y diáfana claridad varias cosas. Una de ellas es que habrán en las juntas receptoras del voto, en las mesas electorales, una vez que se acabe el sufragio, se hace el escrutinio y al final dice, se elaborarán 3 ejemplares del acta. 3, y habla del destino de cada ejemplar. Dice, el primer ejemplar se remitirá a la Junta Provincial Electoral para su procesamiento y difusión. Okay. Es decir, habla de que eso llega a la Junta, se escruta el acta, se procesa y se difunden los resultados. Transmite, claro. Se transmiten, ¿no es cierto? La segunda. Hay un segundo ejemplar del acta que debe ser entregado al coordinador electoral para que lleve al sitio donde se hará el procesamiento tecnológico correspondiente. ¿A qué se refiere? A la transmisión de resultados. Entonces, el primer ejemplar es para el escrutinio oficial en el organismo electoral correspondiente, que es el único que puede anunciar de resultados oficiales, es la Junta Provincial Electoral o la Junta Especial del Exterior. Okay. El otro ejemplar es para entregarse a un funcionario del CNE que lo traslada a un escáner en concreto y desde ese escáner lo escanea y lo transmite
y tecnológicamente se contabilizan los resultados con la participación de las computadoras y de digitadores, ¿no es cierto?, que están bajo la responsabilidad de ¿quién? Del Consejo Nacional Electoral. Okay. ¿Y quién anuncia esos resultados? El Consejo Nacional Electoral. Pero la ley en la actualidad le da una condición que antes no tenían esos resultados. ¿Cuál es? La ley habla de que esos son resultados provisionales. Pone ese adjetivo y los califica, que esos resultados son provisionales. Los únicos resultados son definitivos son los que se produjeron con el primer ejemplar del acta. Entonces, esto está ratificado en el artículo 134 del mismo Código de la Democracia, que dice que el escrutinio provincial consiste en el examen individualizado de las actas y que las actas que no tienen problemas se procesan rápidamente y que se tratan primero. Y las actas que se declaran suspensas, dice la ley, se tratarán al final de la audiencia de escrutinio. Justo, y el tercer ejemplar, si están amables en precisarlo. Y el tercer ejemplar dice la ley que se deberá colocar en un sitio público donde funcionó la Junta para notificación pública igual. Okay. Entonces, esos son los 3 ejemplares. Fausto, yo quisiera ir una precisión. Entonces, son las juntas provinciales electorales las que realmente tienen los datos oficiales del resultado de un proceso eleccionario. Pero luego, esa información, esa información la centralizan al Consejo Nacional Electoral. ¿En qué momento se conoce la globalidad de los resultados, Fausto? Esa es la pregunta. Para eso existe el escrutinio en la Junta, que ya hemos hablado. Está el artículo final, que creo que son 3 o 4 artículos, es el 127 de ese acápite de la ley que habla del escrutinio en la Junta Receptora del Voto. Luego hay un acápite del escrutinio provincial, que es lo que puede y debe hacer la Junta Provincial o la Especial del Exterior. Y finalmente hay la Audiencia Nacional de Escrutinios. ¿Cuándo oficialmente se puede conocer? Cuando el Consejo Nacional Electoral tenga en sus manos las actas de las 25 actas, 24 de cada una de las 24 provincias y un acta de escrutinio de la Junta Especial del Exterior, que es la encargada de hacer la totalización de resultados de las 3 circunscripciones del exterior. Okay. Cuando el Consejo haya recibido las actas de esas audiencias que ya han terminado, entonces procede a hacer la contabilización de los votos y anunciar los resultados nacionales. ¿Pero qué resultados nacionales? Los resultados nacionales de presidente, los resultados nacionales de la lista nacional de asambleístas y los resultados del Parlamento andino. Los resultados de las elecciones provinciales y del exterior les corresponde a cada una de las juntas. Muy claro. Entonces, la ley dice clarísimamente cuál es el procedimiento. Pero como la ley también ahora es mandatorio hacer la transmisión de resultados, antes era facultativo, dice la ley también una cosa importantísima, que no solo tiene que transmitir resultados provisionales, sino que también tiene que hacer público y entregar las imágenes de las actas. Y que más adelante en la ley también dice que esas imágenes de las actas serán medios probatorios en los recursos que puedan interponer las organizaciones políticas, sea en las juntas provinciales o en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay un contexto legal, una normativa legal aprobada por la Asamblea y por el presidente de la República, que es el colegislador, y que se publicó en el registro oficial, si no me equivoco, del 3 de febrero del presente año, ¿no es cierto? Y que esté en vigencia. Entonces, ¿qué le corresponde al Consejo Nacional Electoral? Le corresponde diseñar un sistema acorde a este mandato. Sin embargo, lo que ha diseñado el Consejo Nacional Electoral es un sistema informático que va a actuar en los mismos parámetros de las elecciones del 19 y del 21. ¿Qué riesgos hay ahí, Fausto? Pues primero que se está incumpliendo la ley y segundo, que obviamente eso volverá a repercutir en una falta de transparencia del proceso.
Porque el reto que usted tiene, en definitiva, si usted analiza lo que yo acabo de exponerle que esté en la ley, porque no es que yo me estoy inventando, está en esos artículos de la ley, ¿no es cierto? La ley está disponiendo que haya 2 contabilizaciones de votos. Una contabilización rápida de votos para hacer la transmisión de resultados, ¿no es cierto? Donde sin juicio de valor ninguno, porque no hay organismo electoral de por medio que esté haciendo el proceso que dice la ley, se toma un ejemplar del acta, se lleva un escáner, se escanea, se transmite, se convierten en datos. ¿Quién hace eso? Personal contratado por el Consejo para dar cumplimiento con esta obligación. ¿Qué le corresponderá? Fausto, ¿qué le corresponderá? No puede convertirse. Sí. Discúlpeme. Adelante. Eso no puede convertirse en los resultados definitivos del proceso. Sí, señor, claro. No son los oficiales. Entonces, esa contabilización de votos sirve, es necesario que se haga. Sí, señor. Se convierte en una suerte de auditoría de lo que hacen las juntas. Esto de aquí hace el CNE. Lo de acá hacen las juntas provinciales electorales y la Junta Especial del Exterior. Pero no debería ser diferente, porque el acta 20 de una parroquia, qué sé yo, claro, al final debe coincidir. No puede ser distinta, pues, sí. Porque si bien el uno es hecho con un documento físico distinto al otro, pero son copias de lo mismo, extendidas por el mismo organismo electoral, que es la Junta Receptora del Voto, la mesa, firmadas por todos los miembros de la mesa. Entonces, claro, si en esa Junta 20 el Partido Blanco tiene 50 votos, en la otra tiene que tener 50, y el Partido Azul tiene 10 votos, en la otra debe tener 10, y así. Y si es que esa acta dice que han votado 215 personas, la una debe decir 215 y la otra debe decir exactamente lo mismo. Fausto, ¿qué les corresponderá a los... El resultado que se obtenga de esos 2 procesos de contabilidad de votos tiene que ser el mismo. Y en el momento que haya una diferencia, está cumpliendo el papel de esa auditoría para buscar dónde está la equivocación. Sí, señor. O sea, es una contabilidad. La equivocación, corregir. Sí. Es una doble contabilidad pública. Sí, ambas son públicas y transparentes. Entonces, lo que ha diseñado el Parlamento está bien. Lo que le corresponde al Consejo Nacional Electoral es cumplirlo y a las organizaciones políticas obligar que se cumpla y predisponerse a que se cumpla también. De acuerdo. Lo que quería preguntarles es qué le corresponderá a los partidos políticos para apoyar la transparencia del proceso a la hora del escrutinio, a la hora de transmisión de los resultados. Hay un candidato presidencial que ha prometido poner 50,000 observadores suyos de él, del desarrollo del proceso para identificar alguna irregularidad. ¿Qué les corresponde a los partidos, Fausto? Lo primero que les corresponde a los partidos es leer con detenimiento la ley. Lo segundo es entender qué significa aquello y entonces demandar del Consejo Nacional Electoral que se cumpla el procedimiento establecido por la ley. 1. 2. Les corresponde de manera general, ¿no es cierto? A todos les corresponde cumplir con la ley en todas las etapas del proceso electoral. Desechar de la conducta, de la política, la falta de ética, como aquello de proponer candidatos que son prontuariados, como aquello de proponer candidatos que tienen órdenes de prisión, como aquello de proponer candidatos que no tienen méritos en lo público político, pudiendo tener otro tipo de méritos. O que no cumplen con los juicios de alimentos. Claro, por supuesto. O sea, todas las inhabilidades que puedan existir tienen que ser claramente determinadas e impedir que participen, ¿no es cierto? Y eso está bien. ¿Quiénes tienen que cumplir? En primer lugar, los propios partidos. Y a los que no cumplen, pues, si es que es posible que se inscriban algunos de estos candidatos, porque efectivamente sus derechos todavía existen como personas. Me refiero, por ejemplo, al caso del señor Mendoza o del señor Bucaram, ¿no es cierto? O del señor aquel traficante de las medicinas, pues, ¿no es cierto? Sí, Daniel Mendoza, ¿no? El asambleísta. No, y el otro, el que se accidentó en la avioneta. Salcedo. Salcedo, ya, me estaba olvidando, ¿no es cierto?
¿Señor Salcedo tiene derecho a ser candidato? Sí, tiene derecho a ser candidato. Y si es que lo llegan a calificar, efectivamente ahí tienen que jugar un papel los electores, nosotros los electores. Hay que condenar a ese tipo de acciones que son faltas de ética. Pero esto que es un tema de la actualidad también tiene que expresarse en el momento de las elecciones. Correcto. Los partidos deben mandar sus delegados, el Consejo Nacional Electoral debe admitir la libre circulación de la gente en el momento del escrutinio, no retirarle a la gente del escrutinio por mandato de la Constitución, dice que tiene que ser público, que son actos públicos. Lo público significa que uno puede estar presente, aunque no puede intervenir, que es otra cosa, pero debe estar presente. Sin embargo, una práctica recurrente en las elecciones del Ecuador es que a las 5 de la tarde se vota todo el mundo del recinto electoral y no se permite que los eventos que por mandato constitucional tienen que ser públicos, sean públicos. Obviamente, los únicos que pueden intervenir en este proceso de contabilización son los delegados debidamente acreditados, ¿no es cierto? Pero si los ciudadanos queremos hacer control social, deberíamos poder estar presentes, aunque no podamos intervenir, obviamente, y está bien que no podamos intervenir si no tenemos una credencial que nos acredita para aquello. Entonces, la solución es ¿cuál? Cumplir con los mandatos de la ley, ejercer los derechos, ejercer las obligaciones, tanto la autoridad electoral cuanto los candidatos, los partidos políticos, sus representantes y los ciudadanos también. Porque los ciudadanos, por ejemplo, tenemos que someternos a lo que dice la ley. Hay que votar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Claro. Después de las 5 ya no hay cómo votar. Pues, o sea, tan elemental como eso y que lo cumplimos. Y a veces tenemos la obligación de cumplirlo porque ya no nos dejan, ¿no es cierto? Y está bien que no nos dejen. Porque si es que así dice que es ese el horario, hay que cumplir el horario. Pero si la ley también dice que si es que a alguien le nombran miembro de la Junta Receptora del Voto, es obligatorio su cumplimiento, pues hay que cumplir con aquella obligación, pues. Y para eso se necesitan 300,000 muchachos jóvenes en lo fundamental que sean parte de las juntas receptoras del voto, porque allí radica la transparencia de la contabilización de los votos. ¿Quién cuenta los votos? Los miembros de las juntas receptoras del voto. Y ellos son los que hacen los ejemplares del acta. Entonces, el primer elemento que hay que cuidar con mucha preocupación es cómo se conforman esas juntas receptoras del voto, esas mesas, y cómo actúan esas mesas el día de las elecciones. Ok. Fausto, muchas gracias por su participación. Bueno, siempre un gusto, Wilman, para servirle a usted y a los oyentes y televidentes, pues, aunque sea televisión digital, pero finalmente televidentes. Fausto Camacho, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, aquí en el testimonial. Yo no fui del Tribunal Supremo Electoral, yo fui miembro del Consejo Nacional Electoral. Lo corregimos y decimos que Fausto Camacho es ex vocal del Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Supremo Electoral. Fausto, muchas gracias una vez más. A usted. La mejor de las suertes.